las 10:05 vamos a dar inicio con esta conferencia, nuestra primera conferencia, y voy a presentar a Dominique Bureau, que es nuestro primer ponente, con la conferencia de evaluación y comparación del rendimiento y mejora de la recuperación de residuos sólidos en la cría de tilapia en sistemas IPRS, que son los Impond Raceways Systems, que ha estado promoviendo la Asociación de Exportadores de la Soya en algunos países de Latinoamérica y que han tenido muy buenos resultados en algunos de ellos. Dominique Bureau es investigador en nutrición de peces y acuacultura, asesor técnico, asesor científico y técnico para la industria, fabricante de piensos, proveedores de ingredientes, operaciones de cultivo y agencias gubernamentales, interesado en soluciones científicas para desafíos de la producción acuícola, gestiona un equipo de investigación enfocado al uso y metabolismo de nutrientes, aminoácidos esenciales, fósforo en peces, formulación de piensos rentables, valor nutritivo de ingredientes, factores antinutricionales, gestión de residuos y efectos ambientales, desarrollo de modelos matemáticos para peces y camarones. Inicialmente está enfocado en trucha y salmón, ahora trabaja también con carpa, tilapia, bagre y camarones en el sudeste asiático. Eh, Bien, Dominic, dejo el micrófono en tus manos y si quieres dar inicio a la conferencia, adelante. Thank you very much. Buenos días. My presentation will be in English, but Muy buenos días, tengan I'm todos. Mi happy to presentación join va a ser many friends en from all over Latin America. inglés. Estoy My encantado de presentation, poder as indicated, will hablarles be a focused on colegas queridos de assessing the Latinoamérica. Vamos performance a in hablar de tilapia lo que es el being reared desempeño y la in valoración de in-pond dicho raceway system. desempeño A para system that comparación en lo que son los promoted sistemas in de recent years, canales o notably by raceways USEC, but IPRS. installed in many places USEC, around pero the world, también en representing muchos some of the lugares work that han we've been ya doing. implementado este servicio y es a lo que nos abocaremos In-pond raceway durante esta system, so it's plática. the Tenemos los technology we've been sistemas developing IPRS, que es el into the production sistema de of canales seasonal INPON o yield of dentro fish de in los pond, estanques. and Vamos a therefore llamarle also IPRS reduce the para fines environmental prácticos y es impact una of fish tecnología culture para cultivo in desarrollado and para poder pond, incrementar la allowing eficiencia de la producción y efficient el and rendimiento environmentally y sustainable para fish poder production hacer una outside. producción más There is a sustentable need to ambientalmente objectively hablando. assess and Hay una benchmark necesidad performance para achieved by fish valorar in y IPRS in different comparar en countries forma where this objetiva el technology is desempeño adopted. de lo que es There's been a lot of la promotion of this producción technology, en but there hasn't en been este tipo de systematic tecnología, effort este to really sistema. determine Y ha how habido effective this technology is una gran truly cantidad is. de comparaciones para ver Moreover, de qué forma IPRS sí puede enables the removal aplicarse of en solid forma waste óptima. through Y the también presence of a la quiescent zone. remoción de lo As que long as the son feed los material residuos can sólidos settle es algo and the que se material permite can be con este recovered sistema, with pero mechanical la input to the eficiencia para pump lograrlo in order ha to remove these sido waste from the pond nunca ha and sido allow valorada better water objetivamente. quality. Y la idea es However, tener the una mejor calidad efficiency del of agua y la this quiescent eficiencia, zone, the como les technology decía, de esta associated with zona y la it, has tecnología never been asociada quite achieved. And no there's se some ha logrado indication como by tal, o farmers that sea, often para species la are floating, valoración the en feces sí. are not easy to Tenemos, por settle ejemplo, in the heces quiescent que zone and muchas make veces it están elsewhere in the flotando o pond. que se van So there is hacia a need to otras work on partes the del solid waste in estanque order dentro to de lo que es el improve the sistema recovery of the solid waste implementado. Por and ello, measure this, how necesitamos efficiently the tener no IPRS solamente can la be at removing recuperación de los solid residuos waste. sólidos, sino tener There una is also an remoción opportunity to improve the correcta. composition Y of the feed también used in tenemos la IPRS, right? oportunidad To de improve optimizar la profitability composición de and los this waste piensos recovery utilizados so en we could have este sistema de lighter and raceways generally para tilapia mejorar feed in la food, or we could have rentabilidad feed y la specifically recuperación de designed residuos for sólidos. IPRS Puede ser, system por ejemplo, with para the tilapia o para otras improved especies productive y efficiency and mejorar waste la recovery. eficiencia de la So therefore, producción what y I'm la presenting recuperación de here is residuos a result of sólidos. a 2 year Lo que voy a project presentar supported by entonces USEC es el that's been resultado carried de out un by the proyecto team de at 2 años Nutriac, a apoyado technology por company from USEC Canada y and llevado a cabo Singapore, por and a Witaya research group called Aqua en Apotec Canadá y in Vietnam. Apotec en I'll give you Vietnam. kind of a summary, an Les overview voy a of dar this entonces research un project resumen, si me in permiten, progress. de lo que son los The proyectos. first De hecho, part of the este project proyecto was to do está production en este benchmarking, momento basically assess llevándose how a cabo. fast La fish are parte growing, how primera they're tiene que ver surviving, con lo que es and la how they're comparación de la converting the food producción. Por ejemplo, in cómo se está IPRS, convirtiendo and hopefully el compare pienso with dentro de un the sistema de output IPRS system. y otros So sistemas de we cultivo. obtained Este data es from el all over the marco de world, including comparación. Vietnam, for Y la example. Here idea is a picture es of the lo que IPRS hemos system, right? llevado a This is a cabo en el quiescent norte de zone Vietnam. Aquí of se an puede IPRS observar system esta in North Vietnam. zona bastante We obtained tranquila, bastante over quieta en cuanto a las aguas y 270 los production movimientos se lots refiere, of con IPRS
270 lotes de producción. Esto puede ser en estanques o en jaulas. Y tenemos tilapia roja y también otras especies y pangasios que están todos del área del sur de Asia. Y no tenemos datos de algunas especies, pero de las que sí tenemos los vamos a compartir. Y tenemos en Colombia más y más datos por semana. Y también algunos datos de México y algunos datos de Honduras, algunos también de Egipto, Tailandia, de Vietnam con diferentes especies y de China. Entonces, gran parte de esta información viene de las publicaciones de ISEC, que son manuales técnicos de IPRS, y la mayoría son datos originales que se compilan y analizan posteriormente como parte de este esfuerzo. Para poder analizar esto en forma correctamente, debemos desarrollar una metodología correcta. Y aquí es donde tenemos el expertise en Witayas Aqua. Entonces, de esta forma podemos estandarizar y comparar objetivamente diferentes métricos. Tenemos diferentes tasas de crecimiento con regímenes diversos también, con pesos y diferentes, no solamente durante la crianza, sino precios al mercado, así como el precio y el peso al mercado. Para lograr estos pesos, entonces se tiene que utilizar la tasa de crecimiento, que es el indicador de crecimiento de Witaya Aqua. Así lo expresamos nosotros. Entonces podemos identificar un mejor desempeño en un lote en comparación con otro que no está logrando estas tasas. También tenemos datos de lo que son las tasas de sobrevida o supervivencia de las especies. Muchos de los problemas han sido identificados en cuanto al número del stocking, o que es la compilación de datos cuando la práctica ya se está llevando a cabo durante cierto tiempo, y ver el crecimiento y las tasas de sobrevida. También tenemos lo que es la tasa de conversión alimentaria, y cuando tenemos la EFCR por sus siglas en inglés, la E tiene que ver con económico, la tasa económica, y también la ganancia de biomasa durante un periodo de producción, si es que se logró o no. También generamos los cálculos estimados teóricos basados en estas tasas de conversión alimentaria económica, y esto tiene que ver entonces con una gran cantidad de datos que se pueden comparar teóricamente hablando y lo que vemos en las granjas. Tenemos espacios en los cuales podemos llevar a cabo diferentes pruebas con temperaturas, diferentes periodos de producción, y en tilapia no es lineal, por lo menos no en este ciclo de producción. Es una curva y es compleja, como pueden observar. Frecuentemente vamos a ver lo que es la ganancia en promedio, y a lo mejor no va de la mano con lo que es el tamaño del pez. Vamos a tener obviamente una tasa de crecimiento mucho más baja si el tamaño también es menor. Podrías tener un cálculo sesgado si no se está siguiendo el modelo de crecimiento, y tiene que ser confiable entonces para lograr este objetivo. Si comparamos un pez que tiene una masa pequeña y que indica que son 200 gramos al inicio y 1000 gramos al final de la curva, vas a tener la misma línea de crecimiento, pero la tasa de crecimiento promedio va a divergir. Aquí, por ejemplo, tienes lo que es la tasa de crecimiento promedio, y esta es la ganancia diaria promedio, y cuando está en 200 gramos aproximadamente, el crecimiento es lineal. Si estamos comparando esta ganancia diaria promedio, vas a comparar manzanas con peras, dado que no inician con el mismo peso. Así que se tiene que comparar el mismo valor desde un principio. Digamos que recabamos información de una granja de producción. Vamos a tener estos grupos con el círculo que les está yendo bastante bien, que tienen una ganancia diaria promedio bastante elevada. Entonces, cuando nosotros queremos comparar con otra granja, no vamos a utilizar esta ganancia diaria promedio, porque el tamaño del pez con el cual se empezó varía.
Por ello, tenemos que meternos a modelos matemáticos bastante complejos. En Witaya Aqua tenemos un número con el cual iniciamos. Es el indicador de crecimiento y nos va a ayudar a seguir la trayectoria con el número de días y la temperatura del agua. Lo implementamos a nuestro software y es bastante sencillo de poder entender qué está pasando, no solamente a nivel de la granja de producción, sino la línea roja, que es la que indica la línea de referencia del mercado, el benchmark o punto de comparación del mercado, y el amarillo que nos puede indicar qué está pasando en un periodo dado. Y así el alimento o pienso que estás entregando debe de ir de la mano con estas pautas comparativas. Y nos estamos acercando a las predicciones en forma muy precisa. Y lo más importante es que podemos utilizar el indicador de crecimiento, por ejemplo, para desde ahí partir. Entonces, GI representa índice de crecimiento, Growth Index. Y también podemos tener la tasa de mortalidad, que obviamente va de la mano con esta información. Aquí tenemos parte de los resultados para tilapia. Esto tiene que ver con lo que se ha visto en diferentes países: China, Egipto, México, Tailandia y Colombia, todos con producción de tilapia del Nilo, y podemos ver una gran cantidad de datos recabados de México, por ejemplo, y de Colombia a comparación con los otros países aquí enlistados. Lo que me parece más sorprendente es el peso inicial. En Egipto eran de 31 gramos, en Tailandia 152 gramos, en China 137 gramos, pero podría estar entre 15 y 256 gramos. En Colombia era de 39 gramos, de 30 a 100 la variabilidad. Entonces, cada país tiene un punto de inicio completamente diferente. Y no solamente como país, sino como granja o finca o área de producción varían entre sí exponencialmente. Pero lo que es el peso ya de la cosecha, el peso ya cosechado, puede variar también en Tailandia, por ejemplo, y en Colombia puede llegar hasta más de 1 kilogramo, 1.2 kilogramos. Estos son lo que se puede encontrar con esta variabilidad. Entonces es muy difícil comparar cuando el peso inicial y el peso de cosecha, o sea, peso sembrado y peso cosechado, varían radicalmente. Así que vamos a ver las diferencias de tamaños que también van a ir de la mano con la tasa de sobrevida, que es complejo comparar. En Colombia tenemos 223 días y en Egipto 111 días. Es lo que es el promedio o la media de los días para calcular la sobrevida. Y 123 días o 143 en Tailandia, 157 en México. Por ello, tenemos que ver todos estos datos, analizar los datos. Entonces, no resulta tan sencillo. Si tenemos un indicador de crecimiento, el GI, por sus siglas en inglés, nos vamos a ahorrar todas estas complejidades de los cálculos. Egipto, por ejemplo, México 10.5, Egipto 7.7, China 15.3 y Colombia 9.9. Esta es en la línea de GI, indicador de crecimiento. Y lo que viene de material publicado, como por ejemplo boletines técnicos utilizados por USEC, arrojan otros datos que también se tienen que incluir. En China tenemos científicos que solamente seleccionan algunos datos, los que a ellos les conviene presentar, y podría haber sesgos. En Colombia tenemos una producción significativamente elevada con 10.5 o 9.2 de tasa de crecimiento, y fue más rápido en Egipto, de donde tenemos muchos datos, y relativamente similar a lo que es en Tailandia. Solamente una granja con datos muy precisos en cuanto a la gestión implementada. Hoy día podemos comparar, ahora sí, las diferencias. Ahora, en cuanto a comparación o el término benchmark, para ser más precisos, podemos ver lo que se tiene en China, 15.3 con 72%. Esto significa que es mucho más
viable. Este es lo que es la clasificación por percentiles de índice de crecimiento. En México, 30, lo cual está muy bien. Tailandia 61, Colombia 25 y Egipto 10. Podríamos concluir entonces que cuando aplicamos lo que es IPRS desde un modelo matemático, podríamos ver cómo ese sistema de raceways podría ayudar no solamente el sistema de canales, sino también en jaulas, estanques y todo lo que pudiera aplicar. Vemos una alta variabilidad en Tailandia. Esto es por las dimensiones que varían, pero también la tasa de sobrevida cambia demasiado. Tenemos un 96% de tasa de sobrevida en China, que es bastante elevado. Entonces, cuantos mejores datos se nos presentan, tendríamos que utilizarlos para comparación. La realidad, sin embargo, es que nos lleva a ver otros escenarios. México, 62, Colombia, 61% tasa de sobrevida, con producciones relativamente similares. Por eso, estos valores ya se mantienen dentro de los márgenes que podríamos esperar para un sistema de IPRS. Entonces, podemos tener 90% de un extremo y 60% del otro lado. Así que estas discrepancias o diferencias estadísticas no siempre son confiables. Ahora, vamos a regresar a lo que es la tasa de conversión alimentaria económica y vamos a utilizar el modelo lineal para entender cuál es el peso inicial y peso final y la tasa de sobrevida que logran, mortalidad, y así deberíamos de lograr un 1.42 en México. Esto va alineado con lo que es el pienso provisto o servido. Este es el primer EFRC y el segundo EFRC en la gráfica. A lo mejor se pueden lograr los números, pero la eficiencia de los peces no va a ser la misma. En Colombia tenemos el EFCR de 1.66, la tasa de conversión alimentaria, pero el pronóstico es de 1.46. Esto es lo que estimamos, con un 13% de diferencia en lo que es la valoración de peso y lo que se arroja en la granja. Entonces, este se acerca un poco más a la realidad. En Egipto tenemos la tasa de conversión con un 31% de comparación. Y en Tailandia el número es más de 18%, similar a Colombia. Esto es lo que se está alimentando o los piensos en proporción con el requerimiento basado en el modelo. Entonces podríamos ver si funciona o no está funcionando bien o si se están acercando a lo que las especies pueden lograr, y podrías indicar una reducción una vez viendo estos datos de lo que es la tasa de conversión a 1.4, 1.5, dependiendo de tus circunstancias, tus tasas de sobrevida, tus tasas de mortalidad. Por ello, en resumen, estos modelos son sumamente útiles como guía para pronósticos y estimados precisos. Vamos a comparar en lo que son sistemas de estanques y sistemas de canales. Lo hicimos en Colombia porque de Colombia es de donde recibimos datos de los estanques. Compartieron información con nosotros. Por ello, pudimos compararlos. Vemos tilapia entonces con menos tasas de crecimiento, 7.3. comparado con 9.9. Este es el índice de crecimiento, y también los pesos iniciales y al final son similares, pero vemos en estanque que tienen un tamaño menor al final del ciclo, y el ciclo de crecimiento fue mucho más extenso. Y cuando hablamos de la tasa de conversión alimentaria económica basada en peso inicial y la ganancia, llega a 1.66 y en estanque 1.50. Por ello, aparentemente se requeriría cierta recirculación en estos casos, a lo mejor tipo de mejor explotación del entorno y el medio ambiente que rodea a los estanques para lograr estos números. Esto está basado, como les decía, en los datos
arrojados por Colombia. Ahora vamos a hablar de tilapia roja, muy popular en Colombia, la mojarra, muy famosa en la región. Y tenemos aquí datos de Honduras y Vietnam, así como de Colombia, para poder comparar lo que son canales y estanque. Como les mencionaba, la mojarra es sumamente consumida y tenemos 38 pesos, 30 en Colombia. Este es el peso inicial medio. 38 en Honduras, 250 en Vietnam y Colombia 30. Y la porción en Colombia es media. Ahora, es muy difícil comparar la ganancia diaria de promedio y la tasa de sobrevida también. Por ejemplo, en Vietnam, 99% es un poco difícil de creer y esto viene de los manuales de producción. Me parece que la selección de los datos fueron los que llevaron a estas cifras. El indicador de crecimiento, bastante bueno. 7 es el punto de comparación que tenemos para tilapia. Y antes de estos promedios no teníamos mucha información, pero ahora sí hemos podido recabar más y ahora identificar el potencial de crecimiento basándonos en el indicador de 9.6. Por ejemplo, en Colombia, 9.6 es el indicador de crecimiento que se desea lograr en todos los demás casos. Nosotros estimamos que tendría que haber un promedio percentil de 81. Puede haber una conversión alimentaria menor a la que anticipamos, pero hay espacio para mejorar. Me parece que no está tan mal desde un sentido general. Ahora, en cuanto a Vietnam, vemos 2.14 y esto nos da mucho espacio para poder mejorar. Son ciclos de producción muy elevados para tilapia es la tilapia roja, pero de gran tamaño y lo que es el modelo requiere 1.77. Así que tenemos producciones completamente diferentes que queremos comparar y nuevamente para tilapia roja obtuvimos datos concluyentes en Colombia y una vez más comparamos IPS y estanques. Tenemos lo que observamos en diferentes rangos y los lotes. La tasa de sobrevida es mucho menor en estanque en comparación con IPRS, 44% de sobrevida contra 70% en sistemas de canales o IPRS, los raceways. Y el indicador de crecimiento es mejor de lo que se esperaba en estanques, un poquito más elevado y tendría que estar al final de cuentas mejorando y no disminuyendo. Tenemos menos 9% en cuanto al requerimiento del modelo en comparación con la alimentación. Al ver toda esta información, podemos darnos cuenta que siempre se puede hacer una mejora en lo que es la tasa de conversión alimentaria, no en algunos casos. Entonces, continuamos recabando más y más información. Durante las últimas 2 semanas, me parece que son más de 100 lotes de producción los que estamos ahora recabando para tener una mejor perspectiva de lo que es la comparación, digamos, la efectividad de diferentes tratamientos y factores ambientales, conforme tenemos información en cuanto a la calidad del agua, amonio, también lo que es diferentes métricos, incluyendo la temperatura. En resumen de nuestros hallazgos, vemos el desempeño del crecimiento de tilapia del Nilo, que es altamente variable y el promedio logrado es menor a lo que habíamos observado como punto de comparación a nivel mundial. Y la tilapia roja aparentemente es más estable, pero no obtuvimos mucha información. Muy pocos países están compartiendo información, pero vemos que el desempeño es bastante estable
en un sentido práctico. Y es 8 y 9.6 en sistemas IPRS. Y la comparación entre tilapia del Nilo y tilapia roja en sistemas IPRS y estanques tradicionales se llevó a cabo solamente en Colombia. México empezó, pero esto es por la falta de disponibilidad de datos, que no se ha podido hacer esta comparación de crecimiento. Me parece que se puede llegar hasta un 10-15% de crecimiento si ponemos atención al registro de los datos y también el manejo de lo que son los, no solamente los piensos, sino también el stock y la calidad. Puede haber una variación en lo que es la composición nutricional, los porcentajes. Por ello, se tiene que hacer mucho más trabajo en este sentido. Entonces, vemos las diferencias en reproductores o cría, y desde ahí los registros deben de ser más concienzudos. Este es un modelo bioeconómico para calcular una especie y su rentabilidad. Este es para tilapia. Vamos a ver entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos lo que es el alevinaje con $1.75 y la depreciación de la inversión inicial, $30,000 por IPRS por cada celda, y el ciclo de vida a 4 años, estamos hablando de $20.5 por día. Y esto, como depreciación, nos va a llevar a estas cifras. El precio de la mano de obra por día de cultivo de peces, $30 por día. Y lo que es el precio de la cosecha y procesamiento es $0.4 por kilo. Y podemos hablar de tilapia entera o tilapia fileteada, $2.40 y $7.50 respectivamente por kilogramo. Esto es solamente para demostración. No son números al 100% precisos, pero es para fines de demostración. Tenemos la producción de peces. Nosotros hemos llevado a cabo lo que es soya de Estados Unidos, de Argentina y de Brasil. A fines de comparación, tenemos 22 y 27% de proteína, 22 y 26% de proteína. Para acortar una historia que es bastante larga, podemos ver que la Argentina fue mejor que la brasileña. Por ello, ajustamos los días de cultivo para lo que es la soya de Estados Unidos y de Argentina, con el mismo peso de inicio y también el inventario de lo que es la producción inicial y también el mismo peso, no solamente, como les mencionaba, sembrado, sino también cosechado, y lo que es lo que se puede lograr como ajuste a un 30%, y para así tener lo que es la tasa de conversión alimentaria y las discrepancias que se presentan entre nuestra producción y lo que verdaderamente se logra allá afuera, en el mundo real. Y en resumen, podemos llegar a estos inventarios con los mismos pesos iniciales y tasas de sobrevida, pero necesitamos diferentes alimentos o fórmulas por los pesos con los que se está trabajando, el peso inicial con el que se está trabajando. Tenemos el mismo tamaño para alevinaje y podemos mantenerlos más tiempo en lo que son los canales. Y en Argentina y en Brasil, en el caso de soya de Argentina y de Brasil, necesitamos tenerlos más tiempo en lo que son los canales, más mano de obra, obviamente. Así que hay diferencias ligeras por aquí y por allá en producción. También encontramos una diferencia en lo que es el filete, el rendimiento en primer lugar y la producción, uno en porcentaje y uno en kilogramo. Un punto porcentual entre soya brasileña y argentina, 33.5 y 33.0. Y esto lo debemos agregar para nuestro cálculo. También calculamos la producción filete por kilo y el valor. Al final, y resumiendo una vez más, tenemos un 13% de margen con lo que es soya de Estados Unidos, en contraste con 0.9 de soya o harina de soya de Brasil, indicando entonces que hay potencial
con ventajas significativas al utilizar harina de soya de los Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo para comparación? Poder continuar con estas curvas de simulación y hacerlo más apegado a la realidad. Es un modelo bioeconómico que nos puede llevar a la comparación, que nos permitirá contrastar diferentes soluciones, piensos, ingredientes y prácticas de producción, así como intervalos, genéticas, etcétera. Deberíamos hacer muchos más de este tipo de análisis en el futuro como industria. O sea, este tipo de análisis a nivel general. Este es parte de lo que llevamos a cabo en Vietnam. Involucramos al trabajo experimental y nos hemos involucrado de manera que podamos identificar los residuos sólidos, en este caso, lo que es la recuperación de heces, y cómo la metodología nos podría ayudar para poder entender las características físicas del material fecal generado por la tilapia, en este caso del Nilo, y ver qué tipo de aditivos a los piensos podrían ayudar a las características físicas del material fecal y si tendría algún tipo de efecto positivo en lo que es el sistema de IPRS. Debemos recolectar material fecal en estos tanques con mallas o redes para poder remover a los peces fácilmente de un tanque al otro. Y de esta manera, a manera de sifón, se puede recolectar las heces, este material fecal, en forma óptima y asegurarnos que no haya ningún residuo sólido. Retiramos la mayor cantidad de agua y tenemos que tener mucho cuidado para no dañar el material fecal para su posterior análisis. Y seguimos con una metodología, la densidad fecal, y ver cuál es el material en masa, y luego se analiza con este filtro, 1 cm³ para ver la densidad del material, y también vemos la densidad y, por otra lado, cómo se sedimentan los sólidos fecales, y se puede hacer este tipo de pellet para poder seleccionarlos posteriormente de 2 a 6 milímetros de longitud, y estas son las marcas que se tomaron aleatoriamente, y ver entonces la velocidad de sedimentación con heces intactas. Y vemos la estabilidad fecal también. Los llevamos a un plato de laboratorio de Petri, y ahí podemos trabajar con un vórtex y lo agitamos ligeramente, permitimos que se desintegre y luego se toma otra fotografía para el análisis. Y vamos a ver el número de píxeles que desaparecen después de meter en el mezclador o agitador de laboratorio. Es una técnica bastante sencilla, pero bastante fácil de llevar a cabo. Bueno, una vez habiendo recabado toda esta información, vamos a observar las características físicas. Así que vamos a medir entonces qué pasa con la tilapia. Vamos a medir ahora al pez, que va a ser para alimentación posterior. Así que vamos a utilizar esta dieta que bone meal, rice bran, cassava meal, wheat flour, fish oil, soybean oil, Dominic, etc. Yes. Dominic, can you hear me? You Yeah. are not sharing the screenshot. Oh, I You are see. not sharing. Let me just see. Okay, let me share again. Maybe there's an internet glitch here. Can you see it now? Not yet. Yes. Not But, yet? we lost a large part of the conference. But anyway, Oh, sorry. if you can, I will just quickly go. So we Yeah. collected fecal material.
Yeah, right? please. From Yeah, Tang? you can Okay, so can you we go some behind quickly? absolutely, The better. absolutely. Okay. Yeah, we Thank collected you. fecal material from Tang. Material fecal. Desde aquí les decía que hay que transferirlo y hay que hacer una decantación lo más lentamente posible para proteger el material fecal. Luego medimos la densidad con el volumen de 1 centímetro cúbico y con esta celda podemos medir la velocidad de asentamiento o sedimentación, por ejemplo, 100 centímetros en 1 metro, y luego vemos la estabilidad fecal transfiriendo heces fecales a un plato de laboratorio, a un plato Petri, para así poder después mezclar el producto. Y con esta fotografía inicial y posterior se puede hacer un análisis de cuántos píxeles se perdieron a nivel fotográfico. Y luego hablamos de los aditivos en los piensos. Esta es la dieta con diferentes fórmulas para trabajar con harina de soya de Estados Unidos y también podemos, bueno, de momento no podemos dar todos los datos, pero sí tratar de hablar de qué tipo de aditivos podrían ser apropiados. Tenemos algunos que no se han aprobado, pero otros funcionan bastante bien y que han sido ya autorizados para el mercado. Y luego tenemos el desempeño de crecimiento en cuanto a gramos. Por ejemplo, el peso inicial. No vimos una gran variación, 63.3 de control, y con los diferentes aditivos no hay mucha diferencia, como les mencionaba. El F en el segundo nivel, F1, redujo significativamente la tasa de conversión alimentaria en el animal. Y para el grupo de control, la tasa de sobrevida es de 85. A lo mejor encontramos alguna infección. Con el aditivo F y L se mejora la tasa de sobrevida significativamente de estos animales, hasta 93%. Y vemos la curva después de mortalidad o de sobrevida. Podemos ver entonces de igual manera estos patrones con diferentes dietas. La dieta de control y la que tiene el aditivo S resultó en un menor crecimiento, mientras que el que tiene aditivo F aparentemente incrementa la tasa de sobrevida, retrasando la mortalidad. Entonces, algunos de estos aditivos son bastante buenos para mejorar lo que es la sobrevida de los peces. Tenemos el material fecal. Es un poco complejo ver a simple vista, pero se ve un poco más disuelto. Los aditivos podrían mejorar las características de las heces. Así que por la complejidad de analizar objetivamente, hay que tomar estas fotografías y luego llevarlo a otro tipo de trabajo en el cual vemos la abundancia de lo que son las heces flotantes, y vemos una gran cantidad o menor cantidad dependiendo de lo que es el aditivo agregado. Entonces, nosotros podemos ver la digestibilidad de los aditivos agregados a los piensos, pero hay muchas matices aquí. Hay, sin embargo, heces flotantes en dieta de control, pero en algunas otras, con los aditivos F principalmente, hemos visto una reducción significativa en la proporción de heces flotantes, o la cantidad en este caso, en los modelos que llevamos a cabo. Entonces son resultados bastante prometedores para reducir la incidencia de heces flotantes. Hay alta probabilidad. También vemos la densidad fecal y observamos en este sentido lo que se recaba en 2 semanas con resultados completamente diferentes de acuerdo a la alimentación, por ejemplo, colonias bacteriales y también los cambios en peso y en otras características. Entonces, aquí podemos observar una mejora en la densidad fecal con algunos de los aditivos agregados, y no hay mejora o degradación con otros aditivos que se analizaron. Vemos la velocidad de hundimiento, y esto fue mucho más interesante también semana tras semana, y observamos que algunos aditivos, por ejemplo el L,
aparentemente mejora la velocidad de hundimiento de las heces, pero estos aditivos no se han registrado, por lo menos en Vietnam, como aditivo alimenticio. Entonces, no se podrá utilizar potencialmente para piensos comerciales. La estabilidad fecal se puede incrementar incluso en 20 puntos porcentuales en algunos casos. Esto es prometedor de acuerdo al aditivo agregado, por ejemplo, el L, en el cual vas a tener una recuperación mucho más oportuna del material fecal. Llevamos a cabo otro estudio, no para ver los aditivos individualmente, sino combinados, el F y el M y el B combinados, como se puede observar en dos tipos de dieta, una con 28% de proteína y otro con 32% de proteína. Son ambas dietas que analizamos, formulamos aquí las dietas con soya de Estados Unidos, incrementando el porcentaje para mejorar o incrementar, mejor dicho, el contenido proteico. Y observamos estos datos, más almidón, por ejemplo, o menos almidón en una y otra, más proteína, menos almidón, y así consecuentemente. Combinamos diferentes aditivos y en breve podemos resumir que la dieta de control, en ambos casos suplementada con aditivos alimentarios F y M, y la combinación brinda una mejora de la tasa de conversión alimentaria. Y la diferencia entre la de baja proteína y alta proteína no fue tan significativa. Una ligera diferencia, pero no significativa, indicando que siempre y cuando tengas el mismo nivel de energía y los mismos niveles de aminoácidos digeribles, vas a lograr el mismo desempeño. La sobrevida 96, 97, 98, por ello no hubo un impacto en nuestras dietas analizadas en tasa de sobrevida o de supervivencia. Una vez más, vemos el material fecal con todas las fotografías y la dieta de control da este tipo de heces que son muy líquidas. Entonces, vemos la mejora en cuanto a la consistencia con diferentes mezclas, colores y la dieta número 5, que es la combinación de aditivos F y M, nos da heces densas, estables y muy fácil de sedimentar y de recuperar. Entonces, no podemos llegar a una conclusión basada en fotografías. Por ello, hacemos la apariencia de las heces en forma individual. La dieta de control nos da esta diferencia o separación, mejor dicho, de lo que son los hilos fecales. Y conforme vamos viendo diferentes combinaciones, vemos la combinación de aditivos F y M que nos lleva a heces mucho más largas en cuanto a estas tiras o filas, y la densidad y la estabilidad del material fecal se puede mejorar simple y sencillamente agregando aditivos apropiados. Una vez más, vemos el efecto de los aditivos en piensos para la densidad fecal, combinación F y M. Estos son los aditivos de los cuales estamos hablando. Y diferentes meses, son 3 meses durante los cuales vimos la densidad y la medimos con resultados bastante similares entre sí. Sobre todo en el último mes fueron heces mucho más fáciles de recuperar por la densidad adquirida. Y los aditivos pueden tener un efecto positivo en la estabilidad fecal, casi en un 20 hasta 30% de mejora en la estabilidad, lo cual es muy buena noticia cuando se hacen la combinación de aditivos F y M. Este es el trabajo de laboratorio para fines comerciales. Pudimos llevar a cabo una prueba piloto comercial, pero el chiste es entender qué tan complicado podría ser. Esto es recabar material fecal de lo que son sistemas IPRS. Es bastante complejo. Por ello, llevamos a cabo un tipo de sistema de canales en estanque, IPRS de escala. Lo hicimos de tal manera que pudiéramos checar en forma simultánea qué pasaría. Este es un modelo piloto entonces, y
tenemos esta producción de 4 metros de largo y 2.7 metros de que es la zona para poder llevar a cabo una simulación del proceso y poder cuantificar el material de la zona y ver si esta zona quiescente puede lograr los objetivos. Es lo más cercano que pudimos hacer para llegar a un modelo real. Vemos aquí las indicaciones 15 por 10 aproximadamente, y el sistema piloto a escala con acero y aluminio bastante sólido. Incluso puedes tener ahí el producto y la zona quiescente también, que nos ayudan a observar las heces que sedimentan y las que flotan. Esto es en Vietnam, un excelente grupo con el cual trabajamos, y son $18 por kilo para esta etapa piloto. Entonces, para fines de septiembre del año pasado habíamos obtenido esto, y hace unas semanas me empezaron a enviar estas muestras. Vemos la indicación de la digestibilidad con la comparación, y así ver cuánto material fecal se genera y qué tan eficientemente estamos recuperando dicho material. Esto está sucediendo en este momento. Tenemos 2 celdas nada más, así que debemos seguir estos procesos, y son un poco tediosos, un poco lentos. Y en resumen, hemos hecho este gran esfuerzo de investigación con diferentes resultados muy importantes, así como las observaciones y los desempeños de crecimiento, sobrevida y tasa de conversión alimentaria aparentemente son altamente variables, así que hay que hacerlo en forma sistemática, subjetiva. Y también la importancia de los aditivos en los piensos, que pueden tener una influencia importante en las características del material fecal, mejorar la tasa de conversión alimentaria y reducir los niveles bacteriales. Y tenemos estreptococo, por ejemplo, que se ve reducido, y hoy día estamos investigando la eficiencia de la zona quiescente dentro de estos canales de sistema IPRS para retirar lo que es el residuo sólido y mejorar así la producción. Les quiero agradecer a todos ustedes por su atención, y quiero agradecer a USEC por haber patrocinado mi presentación el día de hoy. Gracias.